Buenas, nuevo episodio de Fútbol Ahí en Casa. Esta vez tenemos un invitado acá de fútbol. Se trata de Minor Scoe, que es costarricense, de Mineros de Guayana. Queremos darte la bienvenida, Minor, y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes más bien por tenerme cuenta y esperemos que podamos pasar un rato agradable. Minor, antes de hablar de tu carrera, cuéntanos un poco cómo estás llevando esto de la cuarentena, qué te encuentras haciendo para pasar estos días que poco a poco ya están terminando. Sí, ya, gracias a Dios, se está viendo la luz al final del túnel. Ha sido complicado porque, bueno, fueron más de 70 días que tuve que estar encerrado en el apartamento por estrictas direcciones del club, en este caso, ¿verdad? Y obviamente lo que se está viendo a nivel mundial. Pero bueno, ya me encuentro hace alrededor de 20 días haciendo algún trabajo individual para cuando iniciemos no estar tan frío. Minor, ¿y el club le ha enviado los planes de trabajo o ustedes entrenan por su cuenta? No, bueno, ya ahorita, si no me equivoco, para la próxima semana, el lunes entrante, van a mandar unas guías ya a este club. A principios de esta semana había iniciado con algo, entonces nos mandaron un trabajo leve como para ir estirando, como para ir adaptando el músculo, como para ir ya volviendo a esa forma en la que estábamos cuando nos fuimos. Obviamente va a ser muy complicado, pero ya básicamente en esta semana empezamos con algo. Ok. Minor, en cuanto al tema familiar, ¿cómo has hecho para hablar con tu familia, tener contacto con ellos? Ha sido un poco difícil, sobre todo por este tema del virus. Sí, ha sido difícil, como te digo, esto es una situación que nos está afectando a todos a nivel mundial. Gracias a Dios el internet, pues ha ido y ha venido, ha sido complicado también porque a veces no he tenido esa flexibilidad con el internet, pero bueno, sí he podido comunicarme a diario, que es lo más importante. Mis dos padres trabajan en el área de la salud en Costa Rica, entonces, bueno, Okay. están más vulnerables, ¿verdad? Entonces Claro. igual, pero gracias a Dios a nivel familiar todos están sanos. Qué bueno. Minor, ya para hablar de los inicios de tu carrera, cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros pasos allá en tu natal Costa Rica. Tengo entendido que empezaste con Brujas Fútbol Club, ¿no? No, eras que eso es porque tuve un hermano que estuvo 6 meses en primera edición con ese club de brujas, pero Ah, ya no siguió más en primera edición, entonces piensan que fui yo el que estuve en ese club ligado anteriormente, ok. pero mi carrera siempre fue en ligas menores con el Deportivo Saprissa. Bueno, antes estuve en un club que se llama Fusión Tibás, que fueron 6 meses, después de ahí paso a los 13 años al Deportivo Saprissa en el club que hoy le salta a primera división en mi país. Okay. Y ahí te formaste, como quien dice, de chico, de joven. Sí, desde pequeño, todas mis ligas menores, desde los 13 años, estuve ahí en las fuerzas básicas, haciendo mis primeras armas, como se dice, para poder dar el salto al equipo que es el más ganador hoy en día en Costa Rica, con 34 títulos, y al que obviamente cualquier costarricense anhela llegar. Minor, también tengo acá que tuviste un paso por Europa, por Francia, ¿es correcto? Sí, a los 18 años, de los 18 a los 20, tuve un paso por el Oriente de Francia. Fue mi primera experiencia internacional. Y bueno, agradecido con Dios, la verdad fue difícil porque era la primera vez que salía solo de mi país. Ya había tenido torneos tanto de selecciones menores como con el Saprissa infantil, pero obviamente salíamos en un grupo, ¿verdad? No tenía esa experiencia de salir y estar en otra cultura, otro idioma, otra idiosincrasia, otro clima que era totalmente nuevo para mí. Pero gracias a Dios con las armas que me dieron mis padres, con la educación y los valores, pude solventar eso. Minor, ¿y te costó adaptarte, ya que venías con otro ritmo de juego de Centroamérica a Europa? Sí, claro, claro. Obviamente el fútbol es totalmente distinto y no solamente en el juego, como repito, el idioma. O sea, era francés, en la comida era totalmente distinto y a mis 18 años era una experiencia sumamente nueva, pero obviamente nosotros los que estamos en esta profesión estamos a las puertas de que eso pase en cualquier momento, cada 6 meses, cada año. Y bueno, a mí se me dio la oportunidad y tuve que adaptarme obviamente al sistema de ellos en general. Claro.
Minor, ese fue un préstamo, digamos, ¿no? Porque después regresaste a Costa Rica. Sí, sí, fue un préstamo de 2 años y después del Mundial Sub-20 regresé a Costa Rica Con el Saprissa, ¿correcto? con el Saprissa, sí. ¿Y qué nos puedes contar de este Mundial Sub-20 en el año 2011? ¿Cómo lo viviste? No, bueno, una de las mejores experiencias que he tenido y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de meter un gol y es el mejor gol que recuerdo porque y que tengo en mi sentido por mi madre que ella estaba ahí, era en Colombia ese mundial, Sí. nos tocó jugar octavos de final contra Colombia en el Campín, o sea, el estadio estaba repleto, más de 40.000 personas y era una Colombia que tenía sus figuras que hoy en día son baluartes a nivel mundial, como James, como Muriel, como, bueno, muchas figuras, la verdad. Y, y bueno, ese partido lo perdimos 3-2 casi en los últimos minutos, lastimosamente, pero bueno, cuando meto yo el gol íbamos ganando 2-1 y lo primero que hice fue mandarle un beso a mi mamá, porque imagínese todo el esfuerzo que hizo para poder estar allá y bueno, para mí fue una bendición tenerla ahí. Fue un gran torneo, la verdad, lastimosamente, como te digo, perdimos en octavos de final en los últimos minutos contra el anfitrión, pero fue algo que quise yo siempre, tener un mundial. Había quedado a las puertas de otro mundial sub-20 que se había jugado en el 2009 en Egipto. Yo era 2 años menor y en la última lista quedó fuera. Entonces para mí fue como esa revancha deportiva poder ir al del 2011 que ya era la categoría mía y bueno, gracias a Dios se me dio. Minor, y tenían una gran generación aquella. Tenían a Jordan Smith, Mauricio Vargas. Tenían un gran equipo. Sí, 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 teníamos un muy buen equipo. De hecho, para antes de ese mundial, el referente de nosotros era Joel Campbell, que ya lo había firmado el Arsenal. Sí. Entonces, ya damos un equipo, la verdad, que como digo, llegamos a jugar contra Colombia en octavos. Obviamente, ya las fuerzas no eran tan similares, pero la generación de esos sub-20, muchos pudimos salir del país y la mayoría nos mantenemos jugando en primera división. Minor, ¿y qué aprendiste del técnico en aquel momento, el profesor Ronald González? Aprendí mucho. De hecho, años posteriores a ese mundial, él llega a Saprissa y me entrena. Creo que fue en el 2013. Pero ya, o sea, él también era el entrenador del equipo que había llegado a Egipto al mundial. Y ese equipo llegó hasta semifinales, si no me equivoco. Egipto fue una muy buena camada de jugadores. Y bueno, él decide dejarme fuera y me dice que me prepare porque en 2 años es categoría mía. Entonces ya teníamos una buena relación y hasta la fecha. Es un muy buen entrenador, la verdad, y que hoy en día es el entrenador de la selección mayor de Costa Rica. Minor, y para los Juegos Panamericanos no fuiste, ¿no? No fuiste convocado. No, para eso fue cuando sufrí la lesión de la rodilla, lastimosamente, Okay. a puertas de que empezara la convocatoria y para poder viajar, lastimosamente se me fractura la rótula y tuve que estar 9 meses fuera, que ha sido la lesión más grave que he tenido. Y fue un momento, digamos, difícil para ti en tu carrera. ¿Pensaste en algún Sí, momento que ibas a perder continuidad, ritmo de juego, todo eso? claro, claro, para mí fue sumamente difícil, fue un golpe muy duro. Nunca había tenido una lesión hasta ese momento, tenía 22 años, estaba pasando por un buen momento en el equipo, iba con 6, 7 goles, si no me recuerdo, en ese campeonato. Estábamos a las puertas de las semifinales y hice una jugada en la cual me quedo pegado en una cancha sintética y lastimosamente no me reacciona el movimiento de la rodilla y ahí es donde veo la fractura. En el momento pues no sentía nada, no sentía dolor ni nada, pero sí veía como un hueco y jamás pensé que iba a ser para tanto, pero ya cuando el doctor me dijo que era fractura, que eran 9 meses, que iba a ser difícil que podía volver a jugar, porque ya habían habido 2 casos en Costa Rica donde habían 2 jugadores que habían tenido esa lesión y después de eso no pudieron volver a jugar. Entonces, claro, se agravaba el miedo de Claro. tal manera más. Y fue similar a la lesión que tuvo Ronaldo cuando estuvo en el Inter, porque fue lo mismo, la patela, la rodilla. Entonces, Sí. pues no tenía un panorama tan claro. Y bueno, yo soy una persona muy creyente, fue algo que se me inculcó muy pequeño y lo dejé en manos de Dios. Bueno, gracias a Dios, gracias a él. Hoy estoy aquí, nunca más llegué a tener
una recaída, que cuando uno se lesiona la rodilla suele tener recaídas de, ya sea de meniscos, ligamentos o lo que sea. Gracias a Dios a la fecha no he padecido nada de eso. Entonces quiere decir que, bueno, fue una buena cirugía y una buena rehabilitación. Qué bueno. Minor, después de ese paso por retomando tu carrera, llegas a Saprissa y sales nuevamente a Europa, a Bélgica. Cuéntanos Sí, a cómo, Bélgica. cómo llegó esa oferta, cómo surgió esa llegada a Bélgica. Bueno, esa oferta fue porque, bueno, tuve una buena actuación con Saprissa en el año. Lastimosamente no quedamos campeones, perdimos en semifinales, pero en lo personal tuve una muy buena cuota goleadora y fue uno de los puntos altos en esa pieza para ese torneo y llega la opción. Decido con mi familia analizarla, la analizamos y se me presentó una buena opción tanto para el club como para mí y bueno, me fui, emprendí el viaje, mucho aprendizaje también, una liga similar a la de Francia, un poco física, pero un poco más técnica y bueno, también el aprendizaje fue importante. Minor, ¿y por qué motivo no continuaste en Bélgica? Decidiste ir a Noruega, no tenías continuidad, no contaban contigo, ¿cómo fue eso? Bueno, eso fue un caso muy particular porque el entrenador que me lleva es un español y a los 2 meses que llego yo lo destituyen del cargo. Entonces fue complicado, o sea, porque sí estuve jugando los primeros 6 meses y fue complicado porque en ese año tuve 3 entrenadores distintos. Entonces ya después de ahí se me fue complicando un poco más y bueno, la decisión fue mejor salir de ahí para tener minutos de juego en otro lugar. Y ahí es donde llegas a Noruega, ¿correcto? Sí, a Noruega, que es una liga la cual es sumamente física, es un juego muy directo, o sea, no es de las características de las cuales yo suelo tener. Claro. Entonces sí fue un poco complicado ese lapso que estuve en Noruega porque era muy física la liga, era mucho pelotazo, mucho juego aéreo y sí me costó un poco la adaptación ahí. Minor, ¿y cómo se da tu llegada ahora a Sudamérica, al fútbol peruano específicamente? ¿Tenías otras ofertas o solo eso? Tenía la oferta para ir a mi país y en ese momento tenía la oferta para ir a otro lugar, se me olvida el nombre, pero bueno, tengo la posibilidad de ir a Sudamérica. No tenía idea del fútbol suramericano jugando, obviamente sí conociéndolo, pero nunca había estado en Sudamérica jugando. Claro. Me había tocado, por cierto, venir a Venezuela en el 2010, si no me equivoco, para un torneo internacional en Caracas. Y ya había ido a otros lugares a jugar a Sudamérica, pero con un equipo, con un club no había estado. Entonces dije yo, bueno, es un equipo que estaba para jugar la Copa Suramericana y bueno, quise intentar y la verdad fue un buen año con el Cajamarca del UTC. Fue un buen año y la verdad fue una experiencia muy gratificante. ¿Y qué te encontraste aquí en Sudamérica? ¿Lo encontraste muy parecido al fútbol de allá de CONCACAF? ¿O viste ciertas diferencias? ¿Cómo lo viste? No, el fútbol suramericano obviamente está a lo mejor obviamente está más elevado que el fútbol de CONCACAF. Eh, los países suramericanos claramente tienen prácticamente que los mejores jugadores regados en Europa y claro, aquí la competencia tanto a nivel nacional como internacional de otros países suramericanos es muy buena. Entonces es mucho más elevado que la de CONCACAF, es un fútbol más dinámico, más técnico y se encuentran jugadores muy calidosos. De hecho, me gusta mucho, uno de los jugadores más calidosos que he visto en mi carrera ha sido Edgar, el compañero de nosotros, que le dicen el exquisito, Edgar y es por Jiménez. algo, ¿verdad? Edgar Jiménez la verdad, y aparte de que es un gran jugador, es una excelente persona, entonces eh, me encanta la manera en la que juega y es un jugador muy vistoso, la verdad. Sí. Minor, luego de esa experiencia en Perú, llegas a México, creo que a segunda división, si no estoy errado. Sí, se presenta un proyecto en segunda división de... ay, ¿me escuchas? Sí.
Sí, sí, te veo. Ah, bueno. Se presenta un proyecto en segunda división de México, con un gerente deportivo que había estado en Saprissa. Ok, Entonces, don Mariano Varela, que le agradezco mucho por esa oportunidad que me dio, porque es un club que es, ¿cómo te digo? Los dueños de ese equipo son los del Santo Laguna de primera división. Entonces, ok. pues claro, había mucho chance para mostrarse, y aparte que la segunda división de México, es que México no es segunda división, sino que es primera división, liga de ascenso y segunda división. Yo Ah, estaba en correcto. liga de ascenso, que esos de liga de ascenso juegan el torneo de Copa contra los de primera división y tienen ese tipo de contacto. Y bueno, fue un año muy bueno, la verdad. Lastimosamente hoy el equipo ya desapareció. Creo que descendió, si no me equivoco, este último año, pero el año que yo estuve fue una muy bonita experiencia y estuvo muy bueno, la verdad. ¿Y qué tal es el calor allá de los estadios, de los hinchas mexicanos? Que por lo que vemos No, en las pantallas llenan todos los estadios siempre. sí, sí, eso es otra cosa. Las plazas mexicanas son muy, o sea, son gente muy, muy futbolera. Y realmente la entrada más baja que tenía el estadio nosotros era de 9,000, perdón, 10,000 personas. Y ya cuando jugábamos partidos pues más importantes, ya lo llenaban, que era una capacidad para 20,000 personas. Entonces, la energía, la atmósfera que se sentía ya hacía de que la competencia futbolística se sintiera. Maynor, luego de ese paso por México, regresas a tu país, ahora con el Herediano, otro de los, Ajá. digamos, grandes allá de tu país. Cuéntanos esa Sí, sí, sí. llegada a ese nuevo equipo ahora. ¿Y por qué no alza prisa? Sí. Bueno, cuando terminé mi lapso en México, el Saprissa pues ya había cerrado contrataciones, la verdad. Y bueno, había llegado al Herediano porque cuando estaba en Saprissa hubo cierto interés en que pasara a ese club, pero en ese momento estaba en Saprissa y tenía otras prioridades. Y bueno, yo valoro cuando llego de Costa Rica, pues ir al Herediano porque es uno de los equipos grandes del país, es el tercero más grande. Entonces, y en la última década fue el más ganador. Pues había posibilidades también de jugar y hacer las cosas bien. Entonces, pues fue una decisión. Además yo soy de esa ciudad a la cual pertenece ese equipo, y fueron muchas de las cosas también de las cuales pues me incliné por esa decisión. ¿Y cómo te fue en esa nueva etapa, en ese nuevo equipo en Costa Rica, en cuanto a rendimiento, a cuota goleadora? En cuenta goleadora, pues no estuve en las expectativas que yo quise al final, pero Okay. bueno, sí tuve muchos minutos de juego, que fue lo importante, jugar en una posición diferente, y logramos, pues, no llegamos a quedar campeones, llegamos a semifinales y, y bueno, lastimosamente no pudimos alcanzar pues la gloria deportiva que era el cetro, ¿verdad? Maynor, ¿y has podido disputar la Conca Champions, la Liga de Campeones allá de CONCACAF? Ya sea con Sí, Saprissa sí, o con el Herediano, ¿sí? varias, claro, claro, con ambos, con ambos. Wow. Gracias a Dios tuve la experiencia de jugar esa liga con CACAF, pues obviamente mucho más veces con el Saprissa, porque fue un lapso más largo con Saprissa de contrato que con el Herediano, pero en el momento que estuve en el Herediano sí me tocó jugar también este torneo de Conca Champions contra, pues obviamente los equipos mexicanos y los estadounidenses son los llamados rivales a vencer, que son los que tienen pues nóminas con equipos súper más competitivos porque tienen una chequera más amplia que la nuestra. Maynor, ya para hablar de tu llegada a Venezuela, cuéntanos cómo nació, cómo surgió esa oferta y también háblanos si no te dio cierto, digamos, temor, sobre todo por el tema político y social que vivimos acá en el país. La oferta llega porque, bueno, mi representante, José Luis, me da ciertos tips del equipo de acá, de que había hablado con el profesor Richard Páez, había visto ciertos videos míos y le había interesado el tipo de jugador que era. Y claramente ya antes de que él me hablara del contrato, pues el nombre Richard Páez ya yo lo conocía por cuando estuve en Colombia. En Costa Rica llega mucho
obviamente el fútbol suramericano y, bueno, lo que había hecho Richard Páez en Colombia y a nivel suramericano con la selección en el país, pues era una persona con gran renombre. Entonces, eso fue una de las cosas que también me inclinó a venir acá, porque pues venir a estar con una persona tan reconocida y lo que le puede aportar a uno como jugador, pues va a ser valioso, que es algo que uno de la noche a la mañana no lo va a encontrar. Claro. Y realmente también la posibilidad de jugar Copa Suramericana. Obviamente uno como jugador también añora jugar esos torneos internacionales, entonces fue parte de lo que me llamó la atención y en caso del país, pues son cosas que uno no sabe hasta que las conoce, ¿verdad? Pues en Costa Rica pues se escuchaban noticias y se rumoraban muchas cosas de aquí, sí. Y una cosa es escucharlas y otra cosa es vivirlas, pero bueno, nunca tuve la verdad miedo, vine por un tema deportivo, no vine por otro tema y hasta la fecha no he tenido ningún problema en lo absoluto. Claro, aparte de digamos, los problemas básicos a veces del internet o de luz, no hay mayor problema. Claro, bueno, he escuchado que no lo he vivido yo, pero sí he escuchado que en otras ciudades, pues el agua o la luz o el internet se va mucho más tiempo que acá, que en la ciudad de Puerto Ordaz, pero también eso representa por la represa que hay aquí o el petróleo, etcétera, la minería, todo eso. Entonces, eso hace que pues acá estemos, como dicen ustedes, en un lugar rey. Minor, y hasta ahora en los partidos que has disputado, ¿qué te has encontrado con el fútbol venezolano en cuanto al nivel? ¿Pensaste que estaba un poquito menor, un poquito mayor? ¿Cómo lo has notado? No lo esperé menor, la verdad, nunca espero menos de Sudamérica. Y como digo, Venezuela ha venido creciendo y ha venido exportando jugadores a las distintas ligas del mundo y han estado sacando la bandera por su país. Entonces quiere decir que han estado trabajando tanto en fuerzas básicas como los clubes acá súper bien. Entonces se ha notado un nivel muy competitivo y del cual es un reto, la verdad, y me ha gustado el reto en el que vine. Y en cuanto a la Copa Sudamericana, ¿cómo viste ese partido? A pesar de que ya creo que había disputado Copa en Perú, ¿no? Correcto. Sí. Sí. Lastimosamente, bueno, y fue un partido que pues, se nos sale de las manos. Creo que volviendo a ver la repetición ya en frío, no tan caliente en el momento cuando estaba el partido, pero ya volviendo a la repetición, que hace sin sabor de que éramos un equipo a lo mejor no muy superior, pero sí teníamos más posibilidades de pasar que ellos. Lastimosamente los goles que nos meten aquí son los que nos terminan eliminando, a pesar de que tuvimos por buen lapso del partido de vuelta la posibilidad de calificar, pero así es el fútbol, son 90 minutos, en caso de esta serie quedan 180 minutos y bueno, cualquier cosa puede pasar antes de que quite el árbitro. Son experiencias que dejan y son experiencias que el fútbol te da más adelante porque siempre vuelve. Bueno, en cuanto al tema de la hinchada, de la ciudad, Puerto Ordaz, el estadio Cachamay, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo lo has vivido? No, he visto la verdad un buen recibimiento de la gente, las veces que nos he topado, ya sea en el centro comercial o en algún lugar me han externado buenos sentimientos y la verdad que eso es algo que me ha ayudado y que me ha gustado porque pues uno como extranjero viene y quiere tratar de hacer las cosas bien, de representar un país que cuando uno viene también representa el país de uno, entonces uno quiere dejar una buena impresión. Entonces, estoy muy agradecido con eso y es una ciudad muy futbolera, por algo ese estadio. Ya me habían contado anteriormente que para distintas finales que tuvieron el torneo pasado la habían llenado, entonces dije yo, qué bonito que volviera a suceder eso, porque para nadie es un secreto que nosotros como jugadores, el aficionado es el número 12 en el campo y jugar a estadio lleno es una motivación extra. Bueno, y también digamos que Venezuela se ha convertido en una vitrina para los jugadores de Centroamérica. Cada vez son más los jugadores de allá que vienen a nuestro fútbol. Por ejemplo, ahorita hay varios panameños en Yaracuyano,
hay otro en Zamora. Cada vez son más la llegada de centroamericanos. Sí, 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 ya conocía, ya había escuchado de ciertos panameños, estuvo un costarricense un corto lapso por aquí, y bueno, ahora me toca a mí, entonces quiere decir de que bueno, que el mercado venezolano se le ha abierto a los centroamericanos y lo que intentamos es hacer las cosas bien para que esa puerta siga abierta para futuros colegas. Bueno, ¿alguna vez en las últimas, digamos, décadas has recibido algún llamado de la selección mayor? Recientemente, digamos. No, no, recientemente no, pero bueno, la selección ahorita está muy bien conformada, realmente tiene jugadores importantes. Creo que nosotros como país también hemos crecido y para dar una muestra fue el Mundial de Brasil 2014. Bueno, que continuó con una base similar. Ahora toca un recambio, pero ha sido importante lo que ha hecho también Costa Rica en los últimos años. Minor, y después de ese mundial histórico donde eliminaron a Inglaterra y a Italia, ¿cómo ves a tu selección para estas nuevas eliminatorias? ¿Cómo la ves de cara a este nuevo premundial? No, se ve bien, como te digo, hay un recambio generacional que se necesita en algunos puestos, pero se mantiene una base similar en los últimos dos mundiales que creo que son los que van a hacer que se acoplen mejor las futuras figuras. Y como siempre, nosotros damos eh, nosotros como país siempre tratamos de dar lo mejor, obviamente en el área de la CONCACAF para poder siempre seguir levantando la mano en los mundiales. Ya son varios mundiales a los que hemos asistido a nivel de la historia y bueno, nos toca este mundial que viene calificar si Dios lo permite y así sea y poder hacer una buena actuación. Minor, y de joven, de chico, ¿cuál era digamos, tu referente, tu ídolo, sobre todo en la posición donde te desempeñas? No, no teníamos las mismas características o nunca las tuvimos, pero Pablo César Guanchope siempre fue un jugador que me gustó Claro. y es una persona que, bueno, fue el primero que levantó la mano para jugar en el fútbol internacional y abrirnos la puerta a todos para que en algún momento llegáramos a salir. Un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha y bueno, esa fue la figura que siempre vi, respeté y añoré ser en algún momento. Minor, ya para terminar, háblanos cuál ha sido cuéntanos cuál ha sido el mejor gol de tu carrera y el mejor partido, el que más recuerdas. El del Mundial, como te lo decía anteriormente, el del Mundial Sub-20 porque estaba mi mamá presente ahí. Y bueno, yo le decía a Dios y les explicaba que para ese partido que lo que necesitaba era un gol porque se lo ocupaba dedicar, ese esfuerzo que hizo para pedir las vacaciones en el trabajo, etcétera, y viajar hasta allá, se lo tenía que retribuir de una manera. Y qué mejor manera de hacerle un gol. Entonces, bueno, se dio y gracias a Dios es el partido de los que más recuerdo y el gol que siempre estará en mi memoria por mi mamá. Y en cuanto al partido, ese mismo, ¿no? Sí, podría ser ese. Ahorita se me dificulta porque es una pregunta pero sí, ya, o sea, han habido muchos partidos, varios partidos. Y hubo un partido en el 2000, no recuerdo, que había metido 4 goles en un partido. Entonces, también son logros que para cualquier delantero los quisiera meter en algún momento, los quisiera hacer. Nunca lo llegué a pensar y sucedió. Entonces, son de los partidos que también guardo como mayor recuerdo para mí. Minor, ¿y con quién hasta ahora en lo que llevas allá en Puerto Ordaz, con quién te la llevas mejor? ¿Quién es, digamos, tu pana, como decimos aquí en Venezuela? El pana. No, aquí pues con todo el equipo me llevo bien, pero bueno, tengo muy buena relación con Luis Vergara, el colombiano, y Okay. con Gustavo Páez también es otra persona con la que me junto mucho y bueno, ellos dos son básicamente los con los que más paso tiempo o pasaba tiempo en el lapso que nos tuvo la pandemia, ¿verdad? Sí. Bueno, Minor, hemos terminado. No me queda más que darte las gracias por estos minutos, por compartir un rato con nosotros de fútbol.
y desearte el mayor de los éxitos aquí en Venezuela y en lo que resta de temporada. No, muchísimas gracias y a ustedes más bien por hacerme la invitación y conocer un poco más a fondo de mi persona. Bendiciones y esperemos que todo esto a nivel mundial salga pronto para que todos volvamos a hacer lo que solíamos hacer. Vale, muchas gracias, Minor. Por ahí, gracias.